Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener a la escritora latinoamericana más conocida a nivel mundial, Isabel Allende. Lleva vendidos más de 65 millones de ejemplares y sus libros como La Casa de los Espíritus y Paula han sido traducidos a 35 idiomas. Estuvimos con Isabel Allende en Madrid, en la Casa de América, donde presentó una nueva novela titulada Más allá del invierno. Y le preguntamos de todo, sobre su nuevo libro, sobre cómo es su vida en Estados Unidos, sobre Donald Trump, sobre la crisis en Venezuela, sobre las próximas elecciones en Chile, en su país natal, sobre los escándalos de corrupción en América Latina y muchos otros temas. Y también le preguntamos sobre su vida personal y sobre el amor en los años maduros, porque hace poco se divorció y ahora acaba de iniciar un nuevo noviazgo a los casi 75 años. Le preguntamos cómo es el amor a esa altura de la vida y nos respondió con la frescura y el humor que la caracterizan. Vayamos directamente a la entrevista que le hicimos a Isabel Allende. Veamos. Isabel Allende, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me encanta. Para mí es un honor estar aquí. Te confieso que me siento un poco intimidado acá con Miguel de Cervantes Saavedra mirándonos de arriba. En Casa de América vas a ver todos los grandes personajes de la historia retratados en las paredes. Y nos están mirando directamente de arriba. Isabel, acabas de escribir Más allá del invierno. Tu editorial ha descrito el libro como una obra absolutamente actual que aborda la realidad de la inmigración y la identidad de la América de hoy a través de unos personajes que encuentran la esperanza en el amor y en las segundas oportunidades. A ver, tradúceme eso un poquito, házmela fácil, por favor. Te lo hago fácil. Bueno, son tres personajes que están viviendo una situación difícil, los tres, por diferentes razones. Los tres han sido traumatizados por cosas del pasado y están viviendo en Brooklyn. Viene una tormenta de nieve espantosa y se encuentran atrapados en la tormenta de nieve por 3 días en Brooklyn. Y sucede alguna circunstancia que los obliga a tomar una resolución. Una es lavarse las manos y no meterse en el asunto, y la otra es jugarse entero, abrir el corazón y decir, ok, vamos a correr un riesgo aquí. Y lo hacen. Y al hacerlo, descubren el verano invencible que todos tenemos adentro. Por eso el título, que viene de una cita de Camus, que dice, en medio del invierno aprendí que tengo adentro un verano invencible. A ver, los tres personajes, uno es Lucía, una chilena, escritora, bastante parecida a ti por la historia. Parecida a muchas chilenas amigas mías, que fueron periodistas y muchas de ellas exiliadas, que vivieron situaciones dramáticas en Chile después de la dictadura, o durante la dictadura. La otra es Evelyn, una refugiada guatemalteca. Una niña de Guatemala que ha sufrido la violencia de las pandillas en Guatemala. Antes fue la guerra, la guerra contra los pobres que hubo en Guatemala. Y ahora es el crimen urbano y el crimen generalizado de las pandillas y el narcotráfico y la corrupción. Y con su familia destruida tiene que salir y se va a los Estados Unidos en busca de su madre. Como tantos menores de edad que llegan a los Estados Unidos a buscar a su familia y que los agarran en la frontera y algunos son asilados y otros son deportados. Y el tercer personaje es un señor, un profesor de la Universidad de Nueva York. Que es un académico, una persona que en apariencia tiene su vida bajo control. Él no corre riesgos, tiene un trabajo seguro, tiene su casa, tiene sus gatos y se parece un poco a mi hermano Juan, que también es que él es un estructurado y además una persona prudente, cautelosa, que por supuesto no tiene el pasado que ha tenido Richard, que justifica el que sea así, pero también enfermo del estómago, con úlcera, con gatos, tú sabes, esas personas que no quieren que los molesten por ningún motivo, pero en estas circunstancias se juega entero, y al jugarse entero le cambia la vida. Tú me contaste en otras entrevistas pasadas que empiezas tus libros los 8 de enero, es una especie de cábala que tienes. Por lo que leí, pocos días antes, pocas semanas antes, no tenías la menor idea de lo que ibas a escribir. No tenía nada. 2, 3 semanas antes, ¿cómo se te ocurrió? Mira, estábamos en Nueva York con la familia para pasar la Navidad y el Año Nuevo
y alquilamos una casa, eso que llaman brownstone, que son esas casas de ladrillos café que hay en Brooklyn, tantas, todas iguales, calles enteras con todas las casas iguales, que son casas antiguas, altas, muy altas, con escaleras imposibles, y que tienen todas un apartamento separado abajo, que no sé cuál era el destino original de ese departamento, pero ahora se alquilan generalmente separados de la casa. Nosotros alquilamos todo, incluso lo de abajo, porque éramos muchos. Y estábamos tomando desayuno y alguien preguntó qué vas a escribir dentro de un par de semanas. Y yo dije, no sé, no tengo idea todavía, ya veré, el 7 de enero veré que escribo el 8, un poco echando broma. Y alguien dijo, escribe sobre mí, dijo una persona que era un profesor universitario. Otro dijo, escribe sobre Brooklyn. El otro, escribe sobre esta casa. El otro dijo, ¿por qué no escribes sobre la mafia? Porque aquí este barrio estaba tomado por mafiosos y pasaban toda clase de cosas y empezaron a contar anécdotas de la mafia. Me quedó todo esto en la cabeza como un residuo y el 8 de enero decidí que iba a empezar a escribir una historia que sucedía en pocos días en esa casa. Y ahí me tropecé con la frase de Albert Camus que dice esa cosa maravillosa de que todos tenemos un verano invencible adentro. Y pensé, bueno, voy a poner unos personajes que están viviendo el invierno de sus vidas y que descubren esto. Bueno, llevaba como 2 o 3 semanas escribiendo, no pasaba nada, o sea, un libro estaba totalmente aplastado. Y en eso viene una tormenta espantosa de nieve. O sea, que vino en serio, no estaba inventada. En serio, no la estaba inventando. El 22 de enero del 2016 vino la tormenta de nieve más brutal en el noreste de los Estados Unidos y agarró Nueva York y Brooklyn. Se paralizaron muchas ciudades. Eso fue fantástico para mí, porque me dieron 3 días de nieve intensa. ¿Tú estabas ahí todavía o estabas en tu casa en California? Ya me había ido, pero imagínate, fue fantástico. Un regalo del cielo. Y ahí se armó la novela, con la tormenta. Evelyn, la refugiada guatemalteca, que es uno de los personajes de esta novela, es lo que Donald Trump llamaría una ilegal. Por supuesto. ¿La escribiste por eso? No, Donald Trump no era ni siquiera candidato cuando yo empecé a escribir la novela, pero ya el tema de los refugiados estaba en el aire. Y yo tengo una fundación que ayuda a mujeres y a niñas en programas de diferente clase, pero como estaba tan ardiente el tema de los refugiados y qué sé yo, mi fundación empezó a tomar más programas sobre refugiados y ahí conocí muchos casos, como el de Evelyn. Así que no fue difícil hacer la investigación para el libro. ¿Cómo te explicas todo esto que viviste tú en California, viví yo en Florida, vivimos tantos de los que vivimos en Estados Unidos? ¿Cómo te explicas el fenómeno de Trump? ¿Cómo ganó las elecciones? En todas las sociedades existe una parte de la población que está generalmente controlada por la ley, porque el mundo progresa hacia más democracia y hacia más libertad, pero esos sectores de la población siempre existen. Y dadas las ciertas circunstancias, emergen, que fue lo que pasó con el fascismo en Europa, que lo que pasó con el nazismo en Alemania. ¿Pero cómo describirías esos sectores? Son gente que se siente marginada, que siente que no tiene las mismas oportunidades y necesita a alguien a quien culpar. Generalmente es alguna raza, un extranjero o una religión, alguien que sea diferente. Y se cierran en un nacionalismo hermético en defensa de valores que ya no pueden ser defendidos normalmente en la sociedad. Y Trump corresponde a ese fenómeno. No fue elegido por mayoría, sino por un sector de la población. Y los republicanos se han aprovechado de esto para pasar la agenda, las leyes que ellos quieren pasar. Y están usando a Trump para eso, pero yo creo que deben estar tan horrorizados como el resto del mundo con este personaje. ¿Hasta ahora ha sido mejor o peor de lo que temías? Peor, porque yo pensé que las instituciones de los Estados Unidos son suficientemente fuertes como para controlar a esta persona que es completamente incontrolable. Y yo no pensé que pudiera hacer tanto daño en tan poco tiempo. ¿Pero tú crees que las instituciones no lo están controlando? Él quiso pasar su prohibición a los inmigrantes o a los que visitan Estados Unidos de 7 países de mayoría islámica, se lo tumbó un juez, quiso que nadie investigue los lazos de su campaña con Rusia, se lo tumbaron, el FBI le dijo, señor, si no le gusta, no importa, nosotros seguimos adelante. O sea, ¿tú no crees lo contrario? Que sí, que las instituciones de Estados Unidos están... Ay, Andrés, yo espero que así sea. Pero hay un ataque a las instituciones, un ataque a lo legal.
hay una campaña de los medios, una campaña del Twitter y de todo esto, que es muy dañina, que va socavando la legalidad, las instituciones, la verdad. Ya no se sabe qué es verdad y qué no es. Hay una campaña de mentira que es muy peligrosa. Así, mira, yo he visto cómo empiezan estas cosas, cómo empiezan las dictaduras, cómo empieza a desmoronarse un país. Lo vi en Chile, lo he visto en Venezuela, lo he estudiado porque yo estudio historia cada rato, escribo novelas históricas. ¿Tú crees que se va a desmoronar Estados Unidos? No, yo creo que no se va a desmoronar, espero que no. Pero tengo miedo. Este es un ataque frontal. ¿De Trump? Sí. Pero me desconciertas un poco, porque por un lado dices que no se va a desmoronar, por otro lado... Yo veo que tiembla el país, tiemblan las instituciones, tiembla la institucionalidad. Y como dices tú, las instituciones son bastante fuertes. Espero que lo puedan sujetar. Pero tengo dudas, tengo miedo. ¿Qué hicieron mal los demócratas? ¿Qué tenían que hacer ahora? Se durmieron. Los demócratas se durmieron porque tenían 8 años de Obama, porque pensaban que el candidato de los republicanos era un payaso, que era imposible que fuera elegido presidente de los Estados Unidos un señor como Trump, con todo lo que había pasado durante la campaña. Se durmieron. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo Isabel Allende sobre la crisis de Venezuela. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos viendo la entrevista que le hicimos en Madrid a Isabel Allende, la escritora latinoamericana más conocida a nivel mundial, que acaba de publicar una nueva novela titulada Más allá del invierno. Sigamos viendo la entrevista. Estamos hablando en Madrid, en el centro de Madrid, en Europa. ¿Cómo ves tú esto de el ascenso de los populismos, lo de Trump, lo del Brexit? Fue casi gana Le Pen en Francia. Pero todos estos fenómenos son aberraciones históricas que se van a corregir y que ya se empezaron a corregir con los triunfos de Angela Merkel en Alemania, de Macron en París, o todavía estamos en el comienzo de un ciclo populista que va a seguir. Eso no te lo puedo decir porque no soy profeta. ¿Cómo lo sientes? Ni astrólogo. Pero te puedo decir que estos movimientos siempre han existido. Me hablan de la fracturización de los Estados Unidos. Siempre estuvo fracturado. Siempre. Las polarizaciones, la fractura, la oposición, siempre estuvo. Lo que pasa es que se dan ciertas circunstancias y en este momento creo que la circunstancia es la revolución tecnológica. Se habla de la globalización y se habla de toda la gente que se siente marginalizada y se siente amenazada por los refugiados y por los inmigrantes. Aunque paren a todos los refugiados y a todos los inmigrantes, el mundo ha cambiado y hay ciertos trabajos y ciertos sectores que van a ser marginalizados, como fue lo que ocurrió con la revolución industrial, claro, y que se quedaron afuera todos los que vivían de la agricultura. Y hay que cambiar, el mundo va cambiando. Y pero los pesimistas hasta ahora se equivocaron. En la revolución industrial la gente decía, los trabajadores de los telares se rebelaron porque dijeron, el telar automático nos va a dejar sin trabajo. ¿Y qué pasó? La ropa se hizo mucho más barata, vendieron mucho más ropa y el número de empleados textiles aumentó. Bueno, lo mismo cuando se inventó el automóvil. Los que manejaban las carrozas se fueron a la huelga y dijeron, nos vamos a quedar sin trabajo los que manejamos las carrozas, los que cuidan a los caballos, los que fabrican las ruedas, todo eso. ¿Y qué pasó? Con el automóvil, las fábricas de automóviles emplearon muchísima más gente, la gente que hizo el pavimento, la gente que hizo los talleres mecánicos. O sea, los pesimistas hasta ahora por lo menos se equivocaron. Bueno, espero que se equivoquen también en este caso, pero lo que está pasando con la revolución tecnológica es que va dejando sin trabajo a mucha gente por la automatización. Y además porque la globalización le permite a las corporaciones emplear gente a nivel de esclavo en países donde les pagan nada y donde no tienen ningún derecho. Ahora, ¿qué vas a hacer tú en Estados Unidos con todos los mineros del carbón, por ejemplo? ¿Dónde los vas a emplear? Energía solar, energía eólica. Espero que así sea, Dios justamente, mío. Isabel, justamente la gran equivocación de Trump es construir toda su política basada en los mineros del carbón, que es una industria que envenena el ambiente y que ya no tiene razón de ser. No tiene futuro. Ojalá que ustedes que viven en California
lleven la batuta con la energía solar y la energía eólica y produzcan muchísimo más empleos que los empleados de carbón. Ojalá pase. Vamos a ir con tu libro. Casi todas tus novelas reflejan un estado de ánimo tuyo en el momento que las escribes. Este momento, o sea, el título de tu libro, Más allá del invierno, el mensaje de esperanza que tú das, que después del invierno llega el verano, pero lo escribiste en un momento difícil. Claro, en un momento que era un poquito invernal, digamos. Sí. Te acababas de Mira, divorciar se murió Carmen Balcells, mi agente. Se murieron 2 amigos íntimos. Se murió mi perra Olivia. Me separé de Willy, con quien llevaba 28 años casada y de quien estuve muy enamorada. Y cambié mi vida. Me compré una casita chica. Dije, bueno, ya ahora hay que recoger velas y hacer una vida privada, de trabajo, de familia. Y lo hiciste a los 73 años. 73, 74 años, ahora voy a cumplir 75. Bueno, pero resulta que la vida te da sorpresa y ahora me he enamorado, cosa que le da espanto a mis nietos que creen que a los 75 años, ¿y tú le das besos? Me preguntan, horrorizados. Bueno, a ver, cuéntame, ¿cómo es un amor maduro? Igual que un amor de adolescente, exactamente igual. Igual. ¿Te palpita el corazón? Claro, te palpita el corazón y mira, Roger vive en Nueva York, así que para vernos hay que cruzar el continente porque yo vivo en California y lo cruzamos cada 2 semanas más o menos para poder vernos por 3 días con el corazón palpitante y gracias a Dios existe el Facebook y el WhatsApp y toda la tecnología que permite comunicarse todo el tiempo. ¿Cómo lo conociste? Parece que él iba manejando a Boston a ver a su hijo y me oyó por la radio. Y le escribió uno de esos emails a la oficina, pero como llegan muchos, mi secretaria contesta. Así que contestó el primero, contestó al día siguiente el segundo, y al tercer día llegó un ramo de flores y ahí contesté yo. ¿Pero se enamoró de tu secretaria? Eso es lo que yo creo. ¿Cómo fue? ¿Qué te escribió? Que no me acuerdo, eran mensajes, los primeros mensajes eran buenos días y buenas noches, todos los días en la mañana, todos los días en la noche. Para saludarme en la mañana y una foto del capuchino o de las flores del jardín o de las nubes o qué sé yo. Y todas las noches la luna llena o la luna menguante y buenas noches. Nada más, durante 5 meses, 2 veces al día. ¿Pero sin que tú le contestaras? No, yo le contestaba, pero no todos los mensajes. ¿Pero qué fue lo que te escribió que, digamos, te hizo ver ese mensaje más que los otros 3.000 que recibes por día? Bueno, el tercer día fue el ramo de flores. Ah, ok. Y después ya fue la continuidad, o sea, la paciencia del tipo, la perseverancia para seguir en esto. Imagínate, de Nueva York. Los gringos no hacen eso, oye. Tú sabes que los americanos no son así. Con paciencia, simpatía, enamoras hasta tu tía. Exactamente. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo Isabel Allende sobre la crisis de Venezuela. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos viendo la entrevista que le hicimos en Madrid a Isabel Allende, la escritora latinoamericana más conocida a nivel mundial, que acaba de publicar una nueva novela titulada Más allá del invierno. Sigamos viendo la entrevista. Isabel, la madurez es uno de los temas de tus últimos libros también. Claro. En El amante japonés hablabas de la madurez y de la vejez y del miedo a la soledad. ¿Somos más sabios cuando envejecemos o eso es un cuento chino? Un cuento chino. Si toda tu vida has sido un miserable, ¿por qué vas a ser sabio porque estás más viejo? Vas a ser más miserable nomás. Ahora, si toda tu vida te has preparado para tener curiosidad, tener conocimiento, claro que vas a ser más sabio porque es una preparación, pero no vas a llegar a la vejez sabio porque eres viejo. ¿Eres mucho más sabia de lo que eras antes? No, soy igual a lo que era antes, pero más. O sea, igual de impulsiva, igual de mentirosa, igual de... No, lo mismo que era antes, pero ahora más porque tengo como más licencia. Ahora se me permite más que antes. Pero tú leí que tu madre tiene 97 años y tu padrastro 100. 101. 101. ¿Te das cuenta? Pero no hay que vivir tanto. No hay que vivir tanto porque yo quiero vivir
activa, no ser dependiente, poder estar en el mundo. Y no quisiera vivir tan largo. Desgraciadamente tengo genes muy fuertes, genes de campesina vasca. ¿Has dejado de hacer algo? ¿Por la vejez? Sí. A ver, déjame pensar. Bueno, sí. Yo creo que me muevo menos, trabajo menos horas. Me canso más cuando estoy sentada que antes. Y manejo pésimo. O sea, choco el auto más o menos una vez por semana, porque no veo bien. Pero yo acabo de estar en California y el auto que se maneja solo está a la vuelta de la esquina y eso casi todos tienen su carro que ya va... Ya, yo estoy esperando adquirir eso, porque la verdad es que como chofer soy un desastre. No se sube ni el perro al auto cuando manejo yo. Tú vives hace muchas décadas en California. Alguien una vez me dijo, no me acuerdo quién, que uno es de donde hizo el colegio secundario. Y tú, como he leído muchas veces, te sientes chilena, te sientes latinoamericana, aunque hayas vivido... Pero no hice el colegio secundario en Chile. ¿Lo hiciste en Perú? En distintos países. Distintos países. Mi padrastro era diplomático, claro. Así que viajábamos en el Líbano, en Bolivia, en diferentes partes. Pero me siento chilena, yo creo, por las raíces de la primera infancia, que fue la infancia en la casa de mi abuelo. Eso es lo que más me marcó, esos primeros 10 años en la casa de mi abuelo. ¿Viviste en Venezuela? ¿Cómo ves lo que está pasando en Venezuela? Con horror y con mucha pena. Y trato de decirle a mis amigos que los gobiernos pasan, pero la gente y los países quedan. Y en este momento están viviendo en Venezuela una situación tremenda y el país está prácticamente en guerra. Pero va a pasar, como pasó en Chile. Mira, 17 años de dictadura en Chile parecían eternos. Y fue toda mi vida joven, que la pasé afuera y ya me quedé afuera. Y le rompió la vida a mucha gente, pero el país siguió y el país se recuperó y volvió a ser una democracia. ¿Lo que está pasando en Venezuela ahora, a tu juicio, es una dictadura o es un gobierno autoritario? Es un gobierno autoritario, pero es un gobierno además que ha producido una situación caótica, absolutamente caótica, de violencia extrema. Es un país donde hay más muertos por semana por crimen urbano que en Afganistán. ¿Qué le falta para ser una dictadura? Yo creo que sacar al ejército a la calle y aplastar a la gente como sucedió en Chile. Bueno, han hecho todo, casi le han todo. negado los derechos constitucionales a la Asamblea Constituyente, al Congreso, han postergado elecciones indefinidamente, etcétera, no, sí, etcétera. Es prácticamente una dictadura. En pocos meses va a haber elecciones en Chile. ¿Por quién le vas? Yo voy siempre por cualquiera que no sea la derecha extrema en Chile, pero es muy posible que gane Piñera, porque la izquierda está un poco desorganizada en este momento y no hay un candidato que se perfile viable por el momento, pero falta todavía. ¿Quién te gustaría ver como No te candidato? puedo decir porque no sé quiénes son los candidatos que se van a presentar. Yo pensaba que podía ser Ricardo Lagos, pero se retiró. ¿Piñera? ¿Qué opinas de Piñera? Creo que es una persona muy decente, Piñera, pero no es lo que Chile necesita, es un empresario, necesitamos un estadista. Es un poco lo que pasa en Estados Unidos. ¿Para qué queremos a Trump, que es un empresario y además un empresario que no es precisamente una persona muy respetable o escrupulosa? O no tenemos forma de saberlo porque nunca mostró sus declaraciones de impuestos. No, pero sabemos cómo ha tratado a la gente. Eso lo sabemos. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo Isabel Allende sobre el fenómeno de la corrupción en América Latina. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos viendo la entrevista que le hicimos en Madrid a Isabel Allende, la escritora latinoamericana más conocida a nivel mundial. Lleva vendidos 65 millones de ejemplares de sus libros que han sido traducidos a 35 idiomas o más de 35 idiomas y ahora acaba de publicar una nueva novela titulada Más allá del invierno. Sigamos viendo la entrevista. ¿Cómo ves este tema de
la corrupción que está saliendo a raíz de los papeles de Odebrecht, de la empresa. En todos los países esto ha salpicado, prácticamente no se ha salvado a nadie. ¿Es bueno esto? ¿Que se sepa? Sí. Sí, es bueno que se sepa, pero corrupción ha habido siempre, si tú piensas, en unas partes más que en otras, según el nivel de riqueza. Corrupción como la que hay en los países petroleros es mucho peor que la que en los países pobres. Pero siempre ha habido corrupción y encuentro que es muy bueno que salga todo esto a la luz. Igual como es bueno que salgan los secretos. Mira, yo me acuerdo cuando escribí, creo que fue Paula, mi primera memoria, Paula. Mi mamá me dijo, pero por Dios, me dijo, todo lo has revelado, todo está dicho. Te has puesto en una posición muy vulnerable. Yo le dije, mamá, la vulnerabilidad no está en lo que uno cuenta, sino en los secretos que uno guarda. Y creo que esto se aplica a la corrupción también. Lo que hace vulnerable a un país y a una sociedad es lo que ocultamos debajo de la alfombra. Lo que se sale se ventila y se mejora. Isabel, la última vez que hablamos me contaste que no eras muy amiga de la tecnología, que sí que tenías Twitter, Facebook, todo eso, pero que no es tu cosa. ¿Cómo vas ahora? No es mucho mi cosa, pero te voy a decir que estoy tan agradecida a la tecnología, porque ahora que el novio, como lo llamas tú, a pesar de que no es noviazgo, vive en Nueva York. Perdón, ¿cómo lo defines tú? Yo lo llamo pololo, como decimos en Chile. Es mi pololo. Bueno, él vive en Nueva York y yo vivo en California, entonces la tecnología me ayuda mucho porque cenamos juntos. Él está 3 horas adelantado y entonces él tiene que comer bien tarde, como a las 9 de la noche, y yo muy temprano, a las 6. Entonces decimos, ¿qué vamos a comer hoy? Digamos, pescado con ensalada. Entonces él compra pescado allá, yo compro en mi casa. Preparamos, ponemos el FaceTime y cocinamos, él en su cocina y yo en la mía, mientras conversamos. Y después ponemos la mesa con velas y con flores, y él en la casa de él, en su cocina, y yo en la mía, y nos sentamos a comer. Y comemos con FaceTime. Es fantástico. Tanto me he acostumbrado que ahora cuando lo veo en persona no lo reconozco. Y además, a veces lo hago en un restaurante porque me da fastidio cocinar. Entonces le digo, no, vamos a un restaurante. Entonces él se va a un restaurante allá y yo me voy a uno acá, ponemos el teléfono y comemos en el restaurante atendidos por un mesero, conversando. Wow. Fantástico. Eso es realismo mágico. Isabel, antes me hablabas de cómo influyó en tu literatura el vivir tanto tiempo en Estados Unidos. ¿Tú piensas en inglés ya? No. No. Pienso en español, sueño en español, hago el amor en español, aunque no entienda nada el gringo. No puedo. Las cosas más orgánicas, más importantes, no pasan en la cabeza, pasan aquí. Y eso siempre es en la lengua madre. ¿Cómo te pasa a ti? Porque tú vives en inglés también. Yo escribo en inglés mis columnas, después las tradujo al español yo mismo, pero yo creo que uno es de donde hizo la escuela secundaria. ¿Y dónde hiciste tu escuela? En Argentina. Yeah. Yo creo que uno es, y casi toda la gente que conozco de todas partes del mundo, es de donde hizo la escuela secundaria. Muy raras excepciones. Bueno, yo tendría que ser del Líbano. Y saber cómo van tus búsquedas metafísicas, tus búsquedas espirituales. Una vez me dijiste que habías incursionado en el budismo. Mal. Mal. Van mal. No estás avanzando mucho. No, nada. No he encontrado a Dios, si es por eso. Pero tengo una vida tan fácil, tan agradable, tan calmada internamente, que no necesito una práctica religiosa realmente. Tengo una vida muy meditativa también, porque la escritura lo requiere. Estoy sola y en silencio la mayor parte del día. Eso ayuda mucho. Además vivo al lado del agua y me siento a tomar mi café en la mañana y veo pasar el agua para un lado y después pasar el agua para el otro lado de una laguna. Y eso es tan meditativo y me da tanta calma que como que ya la meditación budista me está dando un poco de lata, te voy a decir, un poco aburrido. ¿No lo hace más? Poco. Estoy más dedicada al amor que a la meditación, es la verdad. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando con Isabel Allende sobre su vida y sus planes. Ya volvemos, no se vayan.
gracias por seguir con nosotros. Estamos viendo la entrevista que le hicimos hace pocos días en Madrid, en España, a Isabel Allende, la escritora latinoamericana más conocida en el mundo. Sus libros, como decíamos antes, han vendido más de 65 millones de ejemplares, han sido traducidos a 35 idiomas. Y ahora acaba de publicar esta nueva novela titulada Más allá del invierno. Sigamos viendo la entrevista. ¿Tú le das las novelas a leer a tu madre antes que sean publicadas? A tu madre de 97 años. En general, sí. Y mi mamá antes me las corregía con un lápiz rojo, me rayaba la página de arriba a abajo. Yo no le hacía caso a todo, por supuesto. Pero ella me las leía y nos confrontábamos. Tengo unas cartas de mi mamá en que opina sobre mis novelas las cosas más espantosas, pero después lee la crítica y cambia de opinión. Y ahora no me critica así, sino que la lee y me dice si le gustó o no. Y esta le gustó porque la entendió bien. Cuando escribí, por ejemplo, Ripper, que era una novela policial, no entendió nada. Y dijo, ¿para qué importa que se mate esta gente si no sirven para nada? Mi mamá no entendió nada. ¿Pero le haces caso? ¿Cambias cosas por indicaciones de ella? Ella nos... Mira, me acuerdo una cosa típica. Una vez estaba escribiendo yo los cuentos de Baluna y le iba pasando los cuentos a mi mamá por correo. Se los iba pasando porque ella estaba en Chile. No, ella no estaba en Chile, no me acuerdo, estaba en Venezuela creo que estaba. Y yo estaba acá. Y mi mamá me dice, este cuento me gusta en principio, pero no me gusta el final. Y le digo, bueno, ¿cómo te gustaría que terminara? Ah, me dijo, no sé, eso te corresponde a ti buscarlo, pero busca un final que a mí me guste. Me obligó a pensar en un final diferente. O sea, mi mamá no me puede decir, haz esto o haz lo otro, pero me dice cuando algo no funciona. Eso ella lo capta. Isabel, tú has ya pasado por casi todos los géneros. Has escrito novelas históricas, sí, lo único novelas... que me falta es la novela erótica. ¿Cómo que no? ¿Has escrito novelas eróticas? No, he escrito pedacitos eróticos por aquí y por allá, pero novelas, sí, un novelón erótico, no. Pero mira, mi mamá sigue viva, tengo que esperar que se muera. Y de aquí a que se muera mi mamá, que es inmortal, yo ya no voy a tener hormonas para escribir una novela erótica. Te la vas a imaginar, puede salir mejor. ¿Qué es lo que más te gusta de la parte de escribir? ¿Empezar, pensar, tramar, escribir o tener el libro en la mano una vez que sale del horno? El libro en la mano ya se fue, ya no me pertenece, para nada. Empezar una novela es muy difícil, porque hay como que echar a andar. Como que el músculo está todavía tieso, agarrotado, y empiezas tú, es como, yo diría, al mes, a la quinta semana, que de pronto los personajes te sorprenden con algo. Pasa algo que tú no lo habías pensado para nada. Y ahí empieza a rodar, y empieza a rodar, y ese es el momento fantástico. Cuando ya el cuento se te escapa un poco de las manos, y se te van ocurriendo cosas, y uno piensa, sueña, pasa todo el día con la novela dentro de la cabeza. Y todo lo que sucede en el mundo, uno lo relaciona, lo siente como que el universo está complotando para ayudarte. Ese es el momento fantástico. ¿Está cambiando tu forma de escribir? ¿Está cambiando la forma de escribir de todos nosotros por el Twitter y por el Facebook? ¿Estamos escribiendo de una manera más sintética, más corta, más directa, por influencia de la tecnología o no? Yo creo que sí. ¿García Márquez podría haber escrito 100 años de soledad hoy? Esa es una novela clásica eterna. ¿Pero podría haber sido escrita hoy? Yo creo que no podría haber sido escrita hoy. Corresponde a una época, a un tiempo en que había otra idea de lo que era Latinoamérica, porque era otra cosa. Otro lenguaje, había una cosa barroca, rica, abundante, extrema, que hoy día no se aplica, que vivimos en otro mundo. Había más tiempo para leer también. Exacto, la gente ya no lee una cosa de este largo, porque no hay tiempo. Y las generaciones más jóvenes están acostumbradas a verlo todo en una pantalla. Les da miedo el papel. Y todo es mucho más rápido, más inmediato, más visual, muchos menos adjetivos, mucho más acción. Y los temas son otros, los temas son más urbanos, son temas... La novela del gran boom de la literatura latinoamericana era una novela mucho más politizada, mucho más
Eran otros los temas y otro el estilo. Pero, no todos escribían igual, por supuesto. Pero hablando del estilo, o sea, un Proust, un García Márquez... Son eternos. Ellos sí son eternos. Son eternos, pero hoy alguien podría escribir una novela con tantas comas. Yo creo que no podrían escribirla, pero hoy día todavía se puede leer. O sea, tú todavía puedes leer a Proust, pero alguien que escriba como Proust no conozco a nadie. ¿Tú has cambiado tu forma de escribir? Sí, pero en parte porque ha cambiado el mundo, en parte porque vivo en inglés, porque leo en inglés, y el idioma inglés es mucho más directo y más conciso. Y en parte porque yo veo que los temas que me interesaban hace 30 años no son los que me interesan ahora. Los temas fundamentales del amor, de la pasión, del dolor, de la muerte, de la injusticia, de la lealtad, esos temas siguen allí, pero las circunstancias en que suceden las historias son distintas. Cuando escribí, por ejemplo, los cuentos de Baluna, yo vivía en Venezuela y sacaba los cuentos del periódico. Leía los periódicos venezolanos o veía la televisión y pasaban unas cosas espantosas. De repente había una inundación y aparecía un féretro flotando y adentro había una señora dormida. O sea, dime tú si eso no es realismo mágico. Pero pasaban esas cosas. Ahora uno vive en otra realidad. ¿Cómo te imaginas tus futuros libros? No me lo imagino. No me imagino nada más que el que va a venir. ¿Y el que va a venir? El que va a venir lo empiezo el 8 de enero del próximo año y estoy investigando el tiempo y el lugar en que ocurre para poder empezar a escribir el 8 de enero. Pero más allá de eso no te puedo decir. ¿Pero tienes idea qué va a ser? ¿Qué tipo de novela va a ser? Claro, lo tengo aquí todo. ¿Qué tipo de novela va a ser? No te voy a decir nada, porque si te lo digo, ya no voy a tener la energía para escribirlo. ¿Nunca comentas con nadie cuando estás escribiendo un libro? No. ¿Por miedo que te roben la idea? ¿O no, porque siento que cuando uno habla, es como hablar del novio, que uno habla y habla y después se te pasa el amor y... Mira, con las novelas uno habla de lo que va a escribir, después te sientas a escribir y sale una cosa completamente distinta. Entonces mejor ni comentar. Me dice, ¿de qué vas a escribir? Y yo te digo que voy a escribir y después tú le dices, pero esto no tiene nada que ver con lo que me contó. Tú vives en California, tu novio vive en Nueva York. ¿Te vas a mudar a Nueva York? No, yo no me mudo a Nueva York ni loca. Él está vendiendo todo para venirse a California. Nos conocimos realmente en octubre y ya está totalmente dispuesto a dejar su vida pasada y trasladarse a California. Y yo estoy un poco asustada porque ponte que no resulte. Y yo ya, o sea, y el tipo se quedó sin nada. Estaba conversando con un amigo ayer que me dice, bueno, tú ya le cambiaste la vida, ya le diste un impulso para vivir otra vida, así que ya has hecho bastante, me dijo. Pero de todas maneras la responsabilidad es grande. Isabel. Gracias. Hermoso entrevistarte como siempre. Gracias. Buenísima Isabel Allende, como siempre. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mis conclusiones sobre esta entrevista y sobre Isabel Allende. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de visitar nuestra página web andresoppenheimer.com. Si se registran ahí van a poder recibir por email todas mis columnas del Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión. Les recuerdo la dirección, es andresoppenheimer.com. Y también los espero en nuestra página de Facebook y en mi Twitter, @OppenheimerA. Bueno, mi opinión sobre el programa de hoy, sobre Isabel Allende y lo que nos dijo en la entrevista que le hicimos. Tengo que confesar que me encanta entrevistar a Isabel Allende porque nunca es aburrida. Tiene un gran sentido del humor y es una de las figuras públicas más transparentes que conozco. Habla de todo, sin ningún problema. Hoy nos contó sobre su nuevo noviazgo a los casi 75 años y lo hizo con una espontaneidad y una frescura fantásticas. Y a mí también me gusta cómo escribe, porque Isabel escribe con claridad. Yo le tengo un poco de tirria, un poco de alergia a los que escriben en difícil. Creo que los que usan palabras difíciles son los que no tienen las ideas claras o no saben cómo expresarlas. Cuando yo empecé a hacer periodismo en Argentina hace muchísimos años,
le enseñaban a uno a usar palabras difíciles y a nunca repetir las palabras. Los diarios, o algunos diarios, en lugar de decir que había un incendio, decían que había un siniestro. En lugar de decir que había un muerto, decían que había un occiso. En lugar de decir que había tráfico en la calle, decían que había congestionamiento en la cinta vehicular. Eso lo escuché en la radio una vez en México. Y todavía, hasta el día de hoy, muchos hacen malabarismos absurdos con tal de no repetir una palabra. ¿Cuántas veces hemos leído un reportaje que empieza citando a alguien diciendo dijo fulano de tal, después dicen expresó fulano de tal, después señaló, después expandió, después espetó, y la cosa se pone cada vez más complicada? Absurdo. Yo también aprendí a escribir así, pero cuando hice mi maestría en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y empecé a escribir así, mi profesor de redacción me tachó todos los sinónimos, todos los señaló y espetó y todo eso, y me los cambió todos por el verbo dijo. Y me dijo él que a menos que una palabra agregue algo, contribuya algo al sentido, dé un sentido nuevo, a menos que haga eso, siempre hay que buscar la palabra más simple y más corta. Por eso, hoy día, las facultades de periodismo y los talleres literarios enseñan a escribir con claridad. Y los buenos escritores, como Isabel Allende, son los que pueden transmitir ideas complejas con palabras claras. Bueno, espero que hayan gozado de la entrevista de hoy. Muchas gracias. Hasta la semana próxima.